La Unión Cívica había surgido en los albores de la crisis del 90, pero el acuerdo electoral entre Mitre y el roquismo provocó la primera ruptura y el nacimiento de la Unión Cívica Radical, al mando de Alem. Luis Sáenz Peña sería elegido con estado de sitio y los principales líderes de la UCR presos. Ante la evidencia de que el gobierno jamás permitiría la participación radical en elecciones libres, Alem llama a la intransigencia radical, que se convertiría en un principio innegociable de su acción política. Enfrentado a esta estrategia fue creciendo la figura de su sobrino, Hipólito Yrigoyen. Acosado por las deudas y asqueado por la corrupción de los conservadores y la traición de algunos de sus correligionarios, Alem decide quitarse la vida en 1896. Llega el momento de un nuevo liderazgo para el partido. Es el tiempo de Hipólito Yrigoyen. Yrigoyen mantiene la línea de la intransigencia revolucionaria y vuelve a las armas en 1905, sublevándose contra el gobierno conservador de Quintana. Justifica su acción en una proclama. Ante la ineficacia comprobada de la labor cívica electoral y el incumplimiento de las leyes y respetos públicos, es sagrado deber del patriotismo ejercitar el supremo recurso de la protesta armada. Una nueva revolución radical estalla en febrero de ese año con el apoyo de sectores del ejército y se extiende por Capital Federal, Mendoza, Rosario y Córdoba, en donde toman prisionero al vicepresidente Figueroa Alcorta. Pero el movimiento es derrotado. Yo no soy sonso, don Hipólito. Sé muy bien cómo fui elegido presidente. En este bendito país sigue rigiendo la ley del dedo índice. El pueblo no vota. Abra las urnas, pues. Esa es la única razón por la cual nosotros depondremos las armas. Debe ponerse firme e intervenir todas las provincias. No habrá transparencia mientras haya gobernadores que piensen que las provincias son sus campitos. No, yo no pretendo armar un frente de batalla con todo el interior. Se lo domesticará con la ley en la mano. Lleve un látigo en la otra por las dudas. Necesito su aprobación, don Hipólito. Y su compromiso. La reforma no se va a llevar a cabo si el radicalismo no forma parte de mi gobierno. Por eso, con mucho gusto, vengo a ofrecerle 2 ministerios y que participen de la reforma. Le agradezco, señor presidente, pero el radicalismo no está buscando ministerios. Solo quiere que se vote con libertad. Y me está pidiendo la reforma, pero por otro lado me está quitando el sustento. No me la está haciendo nada fácil. Señor presidente, llevamos 40 años de fraude. El radicalismo solo participará en los comicios si se garantiza que la ley electoral sale en tiempo y forma y si se garantiza la libertad del sufragio. Muy bien. Señor presidente. Muy bien. Me obligo ante vosotros, ante mis conciudadanos, ante los partidos políticos todos, a promover el ejercicio del voto tal cual me lo faculta nuestra Constitución Nacional. Quiera mi país escuchar la palabra y el consejo de su primer mandatario. Quiera el pueblo votar. ¿Qué establece la ley? Propone la creación de un padrón electoral menos propenso al fraude, basado en el registro de quienes cumplieron el servicio militar obligatorio. Se instala un sistema de lista incompleta. El partido que saca la mayor parte de los votos obtiene 2/3 de los cargos y el tercio restante lo ocupa la primera minoría. Pero lo más importante es que declara el voto secreto, universal y obligatorio. Buenísimo. Pero lo de universal es un tanto relativo.
Solo son electores nacionales los ciudadanos nativos y los naturalizados desde los 18 años de edad. Quedan excluidos los dementes, los mendigos, los eclesiásticos, los miembros del ejército, las mujeres, los convictos, los extranjeros, los habitantes de territorios nacionales. Está visto que eran pocos los que reunían todas las condiciones para votar. Era más fácil morirse y que te llevaran a votar que estar vivo y reunir todas las condiciones. Sí, la verdad que la ley Saspeña significó un gran avance. Además, en Entre Ríos y Santa Fe ganan los radicales y la bancada socialista crece notablemente. Pero había mucha gente excluida que no podía hacerse oír. El clima de protesta empieza a crecer en todo el país. Y el primer grito va a venir de Alcorta, provincia de Santa Fe, donde los chacareros van a protestar por el aumento del alquiler de sus campos. Será la primera gran protesta agraria argentina, el grito de Alcorta. No cortaron las rutas porque no había rutas. No, lo que les quedaba era solo una cosa: gritar. A comienzos del siglo XX, los cultivadores del campo, en su mayoría inmigrantes, vivían y trabajaban penosamente. Los propietarios, terratenientes y estancieros nucleados en la sociedad rural, les cobraban una renta altísima por la tierra, les obligaban a hacerse cargo de todos los gastos, les pedían porcentajes tremendos de cada cosecha y no les daban ninguna seguridad en la contratación. El 25 de junio de 1912, miles de trabajadores se reunieron en la Sociedad Italiana de Alcorta, al sur de la provincia de Santa Fe. ¿Cuáles eran las demandas? Porcentajes dignos, un contrato seguro por al menos 5 años, suspensión de los juicios de desalojo y declararon la huelga. 100.000 personas dejaron de sembrar. El movimiento fue reprimido brutalmente y algunos de sus impulsores, como Francisco Netri, asesinados por matones a sueldo. El grito de Alcorta logró algunas mejoras en las condiciones de trabajo y arrendamiento. A partir de ese movimiento surgieron, entre otras, las ligas agrarias de Bahía Blanca y de La Pampa. Ellas, el 15 de agosto de 1912, confluyeron con las de Santa Fe y Córdoba para fundar la Federación Agraria, que en su primer congreso hizo suyos los postulados de la Revolución Mexicana y proclamó la consigna «La tierra para quien la trabaja». Pero eso es otra historia. Espero que haya un buen motivo para molestar al señor presidente en su descanso. Por favor, de la plaza. Yo estoy bien. Dígame exactamente qué está pasando. Yo no escucho más que rumores de muerte. La situación en Europa es muy grave, señor. Las batallas se están desarrollando con una ferocidad jamás vista. Nuestros reportes ya mencionan el uso de armas químicas y de gas asfixiante. Y dígame exactamente dónde se están enfrentando. Bueno, los principales frentes se dan en la frontera con Rusia, en Bélgica y en Francia. Aquí las víctimas ya se cuentan por miles. ¿Cuál va a ser la postura que va a tomar nuestra nación? Déjame hablar a mí, Roque. La posición del país va a ser la de siempre, la neutralidad. Vaya a descansar. Vaya a descansar, presidente. Pero yo debería... Yo me hago cargo de todo y lo mantengo al tanto. Está bien. Muchas gracias, ministro. Buenas noches, señor presidente. Roque Sáenz Peña muere en agosto de 1914. La ley que lleva su nombre amplió la participación política de los nuevos sectores sociales argentinos y bajó la conflictividad social al integrar al sistema político al socialismo y fundamentalmente al radicalismo. El 2 de abril de 1916 se llevan a cabo las primeras elecciones presidenciales bajo la ley Sáenz Peña. El socialismo presentó la fórmula Juan B. Justo Repetto, los demócratas progresistas Alisandro de la Torre y Carbó, los conservadores fueron con la fórmula Rojas Cerú y el radicalismo con Hipólito Yrigoyen y Pelayo Luna. ¿Qué pasa? Quiero ver quién ganó las elecciones presidenciales y esta porquería no anda. Quiero ver cómo destrozan a los radicales. Estos muertos. Las primeras elecciones nacionales bajo la ley Sáenz Peña han sido una auténtica fiesta cívica. ¿Verdad, Delia? Bueno, serían completas si pudiéramos votar nosotras, ¿no? Bueno, paso a paso, ¿sí? Y a minuto del cierre de los comicios, estamos en condiciones de dar las primeras cifras. 3, 2, 1. Argentina tiene nuevo presidente. Ganó Hipólito Yrigoyen.
reiteramos, ganó Irigoyen. 1.145.000 eran los ciudadanos habilitados a votar, pero solo 745.000 lo han hecho. Y eso en una población de 7,5 millones de habitantes. Ha votado solo el 10% de la población. ¿Cuál es tu análisis, Delia? Que te falta contar a media población que todavía no puede votar. Bueno, lo hablamos en casa, ¿sí? Como vienen las mujeres del siglo XX. Gracias, Estas son las cifras definitivas. Sí, yo quería ver los números. Irigoyen sacó 340.000 votos y los conservadores con Rojas Cerú 150.000. Juan Hipólito del Sagrado Corazón de Jesús Irigoyen era su nombre completo. Su madre era hermana de Leandro Alem. Ingresó a la política de la mano de su tío. Con 26 años es elegido diputado provincial. Por esa época estudiaba Derecho. Se dice que rindió las materias finales de la carrera, pero nunca presentó la tesis. Por eso algunos cuestionan su título de doctor. La de tener títulos dudosos o inexistentes será una costumbre muy popular entre los políticos argentinos. Pero Irigoyen fue profesor de filosofía, historia argentina e instrucción cívica. Y como vivía de arrendar campos, donaba sus sueldos docentes a un asilo de niños. Esa costumbre se hizo menos popular. Irigoyen adhería al krausismo, una corriente filosófica de raíz cristiana que conjugaba racionalismo, idealismo y espiritualismo. Predicaba la autodeterminación de las personas y cuestionaba la supremacía del Estado sobre la libertad individual. 25 años de su creación, el radicalismo llega al gobierno por el voto popular. Pasaron 3 intentos revolucionarios y una persistente resistencia civil y política al conservadurismo que dejaba el gobierno y se atrincheraba en el Parlamento. El poder del líder radical para operar sobre la realidad era más bien limitado. El primer escollo era su propio gabinete. De los 8 ministros, solo 3 eran profesionales. Los otros 5 eran terratenientes afiliados a la sociedad rural. Para peor, si algo bueno lograba salir de allí, posiblemente fuera rematado en un congreso dominado por la oposición. De los 80 proyectos de ley enviados por el gobierno al Parlamento, solo fueron aprobados 26. Pero entonces este hombre pudo mejorar la situación social. Esa pretensión que tenía de distribuir mejor la riqueza, ¿tuvo resultado? Por lo menos dio la cara, ¿no? Fue el primer presidente de la República en abrir una puerta a la clase obrera. Adelante. Son los representantes de los portuarios, si no me equivoco. ¿Cómo está? Señor, mucho gusto. Un gusto. Supongo que no les habrá costado trabajo encontrar la casa de gobierno. El Rosso se ve a la legua, ¿no? Señor presidente, la patronal no quiere escuchar nuestros reclamos. ¿Cuáles son sus reclamos? ¿Una sociedad igualitaria? No somos anarquistas nosotros, pero merecemos un salario digno. ¿Usted podrá interceder? Haré lo que pueda, pero usted sabe que este gobierno no tiene un trato muy fluido con los empresarios, sí. Bueno, pero estoy con la gente del puerto. ¿Quiénes ahora? Dígale que pase. Son los representantes de la banca, la industria, el comercio. Presidente, no. No, hombre. No somos todos argentinos. Por otra parte, yo estoy de su lado. Señor presidente, esto es realmente una sorpresa. ¿No pretenderá que haga salir a mis amigos por la ventana? Es que se trata de activistas, señor presidente, son rojos. Sindicalistas, señor. Sindicalistas. Ellos quieren un aumento. ¿Ustedes qué quieren? Orden, señor. Nosotros queremos orden. Queremos ponerle un límite a todo esto, señor presidente. Nadie sabe cómo puede terminar. Es hora que comprendan que se han acabado sus privilegios. Este gobierno no va a cargar contra la huelga, que por otra parte significa la reparación de dolores inexcusables. Bien dicho, señor. Tranquilo, son tiempos de reparación, no de revolución. Señor presidente, pronto. Se lo requiere en la sala de situaciones. ¿Qué pasó? La Rusia, don Hipólito. Los bolcheviques tomaron el poder. Qué rusos tan oportunos. La Revolución Rusa del 17 se hizo en 2 tiempos. La de febrero, que volteó al zar, y la de octubre, que dio origen a la Unión Soviética. ¿Cómo empezó todo? Los siglos de opresión del régimen zarista sobre las clases bajas y el campesinado llegaron a un punto límite con la Primera Guerra Mundial, que provocó casi 2 millones de rusos muertos, escasez e inflación.
En 1916 hay revueltas en todo el país. Exigen mejores condiciones de trabajo y protestan contra la guerra. El zarismo reprime de manera sangrienta. Florece la actividad política y surgen por todo el territorio ruso consejos populares llamados soviets. Estaban formados por obreros, soldados y campesinos que manejan el poder local. En febrero del 17, una manifestación de trabajadoras que piden pan desencadena una huelga general. Las tropas del gobierno se niegan a reprimir. El zar abdica y es reemplazado por un gobierno provisional formado por liberales y socialdemócratas. Son los mencheviques. Pero el nuevo gobierno mantiene la participación de Rusia en la guerra y aplaza la reforma agraria, principal motivo de lucha del campesinado. Obreros y campesinos se vuelcan entonces hacia el bolchevismo, un partido obrero basado en las ideas de Marx y liderado por Trotsky y Lenin. Con su lema Pan, Paz y Tierra, lideran a los soviets en una revuelta contra el débil gobierno provisional. Casi sin violencia, los mencheviques le cederán sus asientos a los bolcheviques y se irán. Estábamos bastante lejos de una revolución, ¿no? Pero habrá algunas reformas que van a hacer historia, ¿eh? ¿Acá, en Argentina? En Argentina y para el mundo. ¿Qué libro te imaginás que habría una biblioteca de una universidad pública, una de las más importantes de América, ¿no? En 1918. ¿Qué libros pensás que podría haber en esa biblioteca? Déjame pensar. Este seguro. El Capital de Marx. El origen de las especies de Darwin. Nada de eso. Qué raro. Para darte una idea, en una facultad de la Universidad de Córdoba se estudió una materia que era deberes para con los ciervos. Pero eso que en veterinaria, por los ciervos. No, en derecho, con ese. Ciervos con ese. En la Universidad de Córdoba se estudiaba con libros religiosos, se juraba por los evangelios y se celebraba el día de la universidad el 8 de diciembre, el Día de la Virgen. Estaba haciendo falta una reforma, ¿no? Sí, se viene la reforma del 18. No eran días tranquilos aquellos de 1918. En ese mundo efervescente y en guerra, los estudiantes de la Universidad de Córdoba deciden que esa casa de estudios es mucho más conservadora de lo que se podía tolerar. La gota que rebasó el vaso fue el cierre del internado del Hospital Nacional de Clínicas a fines de 1917, sitio donde se estudiaba bien y los alumnos del interior tenían comida y casa asegurada. Las protestas confluyen en la formación del Comité Pro Reforma, que declara la huelga ante el rechazo de todas sus iniciativas por parte del Consejo Superior. La universidad fue un caos, hasta que el 23 de agosto, el presidente Irigoyen envió como interventor al ministro de Instrucción Pública, José Salinas, para que pusiera en marcha las demandas de los estudiantes, autonomía, cogobierno y libertad de cátedra. En las elecciones de las carreras se van imponiendo los decanos favorables a la reforma. Sin embargo, a la hora de elegir al rector, la asamblea viola los acuerdos con los alumnos y elige a Antonio Nores, un candidato del conservadurismo ultracatólico. Los estudiantes irrumpen en el salón y declaran una nueva huelga. Nores asume en medio de protestas e incidentes y con la universidad llena de policías. La Federación Universitaria de Córdoba exige su renuncia y difunde el manifiesto liminar que recoge la adhesión de estudiantes, obreros e intelectuales de todo el país. Córdoba se redime. Desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que quedan son las libertades que faltan. Finalmente, en julio de 1918, Nores renuncia al rectorado. Nacía una nueva universidad. Los principios de la reforma universitaria del 18 serán: la autonomía de las universidades respecto de los gobiernos, el gobierno compartido por profesores, graduados y estudiantes, la enseñanza libre y gratuita y la libertad de cátedra. La reforma del 18 se extendería como modelo a toda América Latina y sus valores siguen vigentes hasta el día de hoy. ¿Pongo la radio? Dale. Último momento. Los delegados alemanes firmaron la rendición del Segundo Reich. La Gran Guerra ha terminado. Reiteramos, la Gran Guerra ha terminado. ¿Esto fue hace un poco, Felipe? Sí, porque esto pasó un 11 de noviembre de 1918. Entonces el mundo está en paz. Lo increíble es que con tanta muerte no hayan aprendido nada, ¿no? No, porque fíjate que en apenas 20 años se va a producir un conflicto mucho peor que este. La guerra y 2 años de malas cosechas provocan una crisis económica que afecta al campo y miles de obreros rurales se ven obligados a trasladarse a las ciudades en busca de empleo, aumentando la desocupación. Además, entre 1916 y 1919, en Buenos Aires el costo de vida aumenta casi un 100%. A los dueños de la Argentina no les quedaba otra. Tenían que empezar a producir acá lo que antes importaban. Por eso aparecen fábricas como esta, ¿no? Y con la industria crece el movimiento obrero. Exactamente. Para 1916 era uno de los mejores organizados de América Latina. La clase obrera ya se había recuperado de la sangrienta represión de 1910. Con sus miles de detenidos y deportados,
locales gremiales y bibliotecas destruidos y con la prensa obrera censurada. Vuelven las bibliotecas, los payadores libertarios con sus milongas anarquistas, la Fora, la Central Obrera Anarquista, se las ingenia para llevar a todo el país la prensa obrera, se promueve la lucha, los derechos laborales. La contracultura obrera está viva. La protesta era la voz de la corriente anarquista. ¿Y había otras corrientes? Claro, estaban los sindicalistas, los socialistas. ¿Y cómo era la relación del gobierno con el movimiento obrero? Bueno, Irigoyen tenía una mejor relación con los sindicalistas que con los anarquistas y socialistas, ¿no? ¿Y los oligarcas? No, ellos no hacían ninguna distinción. Para ellos todos los obreros eran despreciables. La patria se nos hunde y el gobierno colabora. Justamente, amigo Anchorena, esto me da el pie perfecto para anunciar a todos los presentes que hoy contamos aquí con representantes de la sociedad rural, del Ferrocarril Central Argentino, de la Unión Industrial Argentina, de la Asociación de Exportadores de Cereales, de la Bolsa de Cereales y de la Cámara de Comercio. Hoy nos levantamos todos juntos para defender la libertad del trabajo y por los derechos del comercio y de la industria. Hoy, señores, nace aquí la Asociación Nacional del Trabajo. Y permítanme un segundito, permítanme presentarles a un grupo de gente, solo algunos de ellos hoy, solo algunos de los nobles guerreros que se encargarán de impedir que la salud de la industria, la salud del comercio, de la patria toda, por supuesto, vuelva a verse amenazada. Les vamos a dar un aplauso. Como te podrás imaginar, la Asociación Nacional del Trabajo no tenía nada que ver con la gente que trabajaba. Eran empresarios. Eran empresarios que querían terminar con la actividad sindical. Reclutaban a rompehuelgas en ambientes delictivos que se filtraban en los sindicatos para hostigar y hasta asesinar a dirigentes gremiales. ¡Paren, muchachos! ¡Paren, muchachos! ¡Se represión en la bacena! ¡Están matando gente! ¡Vamos! Está por comenzar una de las mayores tragedias del movimiento obrero argentino, la Semana Trágica. Hace casi 90 años acá se levantaba los talleres metalúrgicos Pedro Bacena Hijo. Y en un enero caliente de 1919, sus 2.500 trabajadores se declararon en huelga. Y no reclamaban nada raro, Felipe. Jornada laboral de 8 horas, aumentos salariales, descanso dominical y la reincorporación de los delegados despedidos. Claro, lo que pasa es que la Primera Guerra Mundial complicó un poco las cosas porque no permitió la importación de insumos metalúrgicos. Entonces, por supuesto, la crisis la pagaron los trabajadores, con despidos, reducción de jornadas laborales y la incorporación a los planteles de mujeres y niños en condiciones de explotación realmente extremas. Mirá qué casualidad. El 7 de enero de 1919 a las 16 horas, varias camionetas conducidas por rompehuelgas marchan hacia los depósitos de la empresa en busca de materias primas. Los acompaña la policía. El señor Bacena mantiene buenas relaciones con el gobierno. Un grupo de obreros huelguistas, acompañados de mujeres y niños, intentan pacíficamente detenerlos. Al no poder persuadirlos, los obreros les tiran piedras y maderas. En defensa de los rompehuelgas, la policía dispara sus fusiles contra hombres, mujeres y niños. 2 horas después, en el suelo, quedan 4 obreros muertos y más de 30 heridos. Dios mío. Según la prensa, 110 policías dispararon más de 2.000 proyectiles. Entre las fuerzas policiales hubo solamente 3 heridos leves. La noticia difundida por los gremios y publicada por el periódico anarquista La Protesta. Según el propio parte policial que publica el diario La Nación, ninguna de las víctimas de ese día fue muerta en actitud de combate. Ninguno de ellos estaba agrediendo a las fuerzas represivas. La central anarquista convoca inmediatamente a la huelga general e invita junto a las centrales sindicales a participar en el entierro de los muertos. Ese 9 de enero no había un alma en la calle. Negocios cerrados, no había espectáculos, no había transportes, la basura se acumulaba en la calle. Sí, el acatamiento a la huelga fue total. Había piquetes y actos de protesta en toda la ciudad. Se derriban postes de alumbrado, se vuelcan tranvías y se estaba preparando la movilización obrera más grande de la historia argentina hasta ese momento en memoria de las víctimas. A
las 3 de la tarde miles de personas iniciaron el multitudinario cortejo fúnebre. ¿Y había algún indicio de lo que podía ocurrir? Y sí, había mucha gente poderosa pidiendo mano dura. Una tradición argentina. Al llegar a Corrientes y Yatay, en el barrio de Almagro, algunos manifestantes anarquistas gritan consignas anticlericales frente a una iglesia. Adentro hay apostados policías y bomberos que disparan a la multitud y se cobran las primeras víctimas de la jornada. A las 17, la columna obrera llega a la Chacarita. En la primera fila estaban los familiares de los muertos. La gente se fue acomodando entre las tumbas, pero no estaban solos. Detrás de las paredes del cementerio había agazapados miembros de la policía y del ejército que comenzaron a disparar sobre la multitud. Según los diarios hubo 12 muertos y casi 200 heridos, pero la prensa obrera hablaba de 100 muertos y casi 400 heridos. Sí, lo que consigue toda la crónica periodística es en que entre las fuerzas policiales y militares no hubo una sola baja. Gente con suerte, ¿no? Sí, sí, claro. Pero ese día en la ciudad hubo otros focos de incendio. En toda la ciudad hay actos de protesta que expresan la indignación de los trabajadores por la acción represiva del Estado. En Retiro y en Palermo balean trenes. En La Boca, grupos de huelguistas armados atacan patrullas policiales. El pueblo movilizado exige justicia. El 10 de enero el jefe de las fuerzas represivas, el general de Lepiane, arenga a las tropas compuestas por soldados del ejército y la marina, bomberos y policías. Y poco después manda un radiograma a las comisarías ordenando disparar sobre todo huelguistas sospechosos. ¿Sabes cómo se llama esta plaza? Sí, Monseñor de Andrea. ¿Sabes quién fue? Mira, no tengo idea, pero teniendo en cuenta cuál es el criterio que se usa acá para ponerle los nombres a las plazas y a las calles, no debió ser nadie muy simpático, ¿no? No acertaste. Era un sacerdote que le daba auxilio espiritual a la Liga Patriótica. Liga Patriótica. Nada que ver con la Liga de la Justicia, ¿no? No, no, yo te diría que todo lo contrario. No puede ser esto, no puede ser. Hay que reprimir, señores. Reprimir. Aquí hace falta mano dura. Y este gobierno blando y cómplice no hace nada. Es necesario recordarles a estos revoltosos cuál es su lugar en el mundo. Y si las autoridades brillan por su ausencia, tomemos nosotros su lugar. El contraalmirante Manuel Domé García supo de nuestra inquietud y quiso venir a conocernos. Señor. Gracias. Señores, no puedo precisar el orgullo que siento por jóvenes briosos dispuestos a dar la vida por la patria. Con mi colega, Eduardo O'Connor, estamos dispuestos a instruirlos en las artes militares y procurarles todo el material que le haga falta para llevar a cabo la sagrada tarea que aparentemente el gobierno no desea cumplir. Valiente. Admirable muchachada la que veo a mi alrededor. Es la que impedirá que Buenos Aires se convierta en una nueva Petrogrado. Y si no se atreven a venir al centro, a los rusos y a los catalanes hay que atacarlos en sus propios barrios. Este grupo, inicialmente inorgánico, se constituirá oficialmente como la Liga Patriótica Argentina el 16 de enero de 1919. Se elige como presidente a Manuel Carles, quien sería el inspirador y el alma mater de la nefasta agrupación hasta su muerte. Los perturbadores de las viejas ciudades, los hijos sin madre y con patrias mutiladas, angustiados por quimeras, vinieron, nadie sabe cómo, del extranjero, importaron los problemas de su país natal. Cuando parece que la civilización argentina se malogra, la providencia crea la Liga Patriótica Argentina. ¡Basta! 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 Decimos a la insolencia. ¡Muera la anarquía! ¡Fuera los extranjeros! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! Se reúnen en las comisarías, en donde afilian gente y reparten armas y brazaletes. Desde las sedes policiales, parten en coches último modelo, manejados por jovencitos oligarcas. Van a las barriadas de trabajadores, a las sedes sindicales, a las bibliotecas obreras, a la sede de los periódicos socialistas y anarquistas, para incendiarlo y destruirlo todo. El barrio de Once fue atacado con saña por las bandas patrióticas que se dedican a lo que ellos llaman la Casa del Ruso. ¿Y nadie se oponía a esto? El gobierno evidentemente no. No, claro, si el ministro del Interior reclutaba gente.
Donde sí hubo una oposición interesante fue en el barrio de La Boca, más precisamente en la barriada conocida como la Tierra del Fuego. De la liga y no vuelven más. No, ni borracho. Diarios. ¿Me das la protesta, por favor? Pero como no se enteró, no sale más. Solo tengo La Nación. Bueno, gracias. ¿Qué pasó con la protesta? Y los chicos de la liga, bajo la mirada cómplice de la policía, destruyeron la redacción. El 11 de enero el gobierno radical llegó a un acuerdo con la Fora Sindicalista. Se estableció la libertad de los detenidos, la reincorporación de los despedidos, un aumento salarial y una jornada laboral de 9 horas. ¿Y cómo siguió la cosa? Bueno, la Fora Anarquista decidió seguir con la huelga durante unos días. En total la huelga duró 7 días. Y es importante decir algo que habitualmente no se dice. La huelga triunfó. A un costo enorme, pero triunfó. Ahora, una pregunta ingenua, Felipe. ¿Para las fuerzas represivas hubo alguna sanción? No, ni siquiera se habló de errores o excesos. Es más, el gobierno felicitó a las fuerzas policiales y represivas. ¿Querés indignarte un poquito más? Escucha esto. Todos los partidos políticos, todos los hombres de significación han estado junto al gobierno. Aún sus más enconados enemigos se unieron a la obra de la autoridad. Instituciones nacidas solo para el combate al gobierno se le ofrecieron para formar en las filas del orden dentro de la libertad y la democracia. Ha sido un espectáculo reconfortante y hermoso. ¿Esta gente qué están haciendo? Ni idea. Pensá un poco, Felipe. Estamos en 1920. ¿Qué puede ser? ¿Qué día es hoy? 27 de agosto. Gracias. Ah, ya sé, vení. ¿Qué vamos a ver? No, a ver, no, a escuchar. Como el dulce de leche, la virome, el colectivo y las huellas digitales, la primera transmisión de radio de la historia de la humanidad fue Argentina. Y lo que se escuchó fue Parsifal, la ópera de Wagner, transmitida en vivo desde el Teatro Coliseo de Buenos Aires. Fue el 27 de agosto de 1920 a las 9 de la noche. Pero solo la escucharon los 20 afortunados que tenían con qué. Es decir, tenían una radio. Ya se sabía de experimentos anteriores. Los pioneros como Guillermo Marconi habían conseguido que la radiotelefonía creciera y se volviera indispensable para las comunicaciones durante la Primera Guerra Mundial. Pero una cosa es la radiotelefonía y otra cosa es la radiodifusión. Pensada para el público en general, sin fines bélicos y con el objetivo de entretener. Enrique Susini tenía 25 años, un flamante título de médico y 3 amigos estudiantes de medicina: Miguel Mujica, César Guerrico y Luis Romero. El único micrófono que pudieron conseguir fue uno para sordos, al que le agregaron una bocina de madera y lo colocaron en las filas más altas del teatro. Trepando por las azoteas, ubicaron la antena entre una torre del teatro y la cúpula de una casa de Cerrito y Charcas. Al caer la noche, los pocos privilegiados que tenían una radio escucharon la voz de Susini. Damas y caballeros, la Sociedad de Radio Argentina hoy les ofrece la ópera Parsifal. Susini y sus amigos pasaron a la historia, con sus nombres, sus apellidos y un título honorífico muy especial: Los Locos de la Azotea. Por favor, desconcéntrense, no hay más refrigerio, así que les pido por favor lleven las tacitas al fondo, gracias. ¿Qué
placer, Felipe. La verdad que necesitaba un momento de distensión, ¿no? Sí, pero no va a durar mucho, ¿eh? Pará, no seas tan pesimista. Vení, vamos a escuchar las noticias. Sí, cómo no. Noticia de último momento. Continúa en la provincia de Santa Cruz la huelga de trabajadores rurales. El teniente coronel Héctor Benigno Varela ha sido designado por el excelentísimo señor presidente don Hipólito para solucionar el conflicto. Malas noticias, Felipe, parece. La Patagonia rebelde. Patagonia rebelde. ¿Vamos? Dale. Buen viaje. Gracias. Esto no puede terminar bien, ¿eh? 2 años después de la semana trágica se produce en la provincia de Santa Cruz la huelga de los trabajadores rurales. Lo que pasó fue que después de la Primera Guerra Mundial bajaron mucho los precios de los productos exportables y los estancieros quisieron achicar pérdidas, echando trabajadores y bajándoles el sueldo a otros, ¿no? Ahora, Felipe, durante la guerra, cuando los precios de esos productos estaban altos, ¿los estancieros subieron los sueldos? ¿Me estás cargando? Sí, es un chiste. Me imaginé. ¿Y cómo fue la huelga? Bueno, los trabajadores desplazados fueron juntándose en el centro de la provincia, armando campamentos y tomando algunas estancias. Cuando intentan tomar la anita, cuando llegan acá, son recibidos por los estancieros a balazos y acompañados por algunos policías que también los atacan, ¿no? Por eso viene Varela, ¿no? Que había estado en la represión de la Semana Trágica. Exactamente. Viene Varela la primera vez y él mismo se da cuenta de que los responsables de la situación son los estancieros por los niveles de justicia y condiciones de trabajo que reciben los trabajadores, ¿no? Y logra formar un buen acuerdo entre estancieros y peones en aquel momento. A ver si aprendí algo, Felipe. El acuerdo duró lo que tardó Varela en salir de Santa Cruz. Ni un segundo más. Se va Varela, los estancieros no cumplen el acuerdo, vuelve la huelga y Varela vuelve a la Patagonia por segunda vez, pero ya no para firmar ningún acuerdo. Ese es el Varela que querían los estancieros, ¿no? Y del otro lado, liderando la huelga, ¿quiénes estaban? En la zona central de la provincia estaba el gallego Uterelo, al sur estaba Antonio Soto, este actor que dirigía la Fora Regional Río Gallegos, y al norte estaba un carrero entrerriano, José Font, conocido como Facón Grande. ¿Vamos? Vamos. ¿Lo explicaste bien clarito vos? ¿No te habrás quedado corto de palabras? No, Facón, yo le expliqué todo. ¿Le dijiste que no puedo dejar un bebé a la intemperie sin nada para comer? Sí, le dije encima que tengo a la patrona en el hospital. Lo que pasa es que ese Mr. Mr. Bonce. Bueno, ese Mister, a veces se hace que no entiende el castellano. ¿Ah, sí? No te haga problema. La va a tener que entender. Un crío es un crío, hable el idioma que hable. Facón. Sí. Telegrama del coronel Varela. A ver qué dice ese cabrón. Sí, alguna de sus canalladas. No, señor. Ninguna canallada. Me ofrece parlamentar. Es una trampa, Facón. Hombre, ¿por qué voy a pensar eso? Si acá dice bien clarito, le ofrezco parlamentar bajo la base de aceptar el convenio firmado con su aval. No se puede confiar en ese coronel Varela. Puede que no sea de confiar, pero no es tonto. Además, si me llega a pasar algo a mí, están todos ustedes de testigos. ¿Testigos? Si la palabra nuestra vale menos que un mugido. Bueno, ya me cansé de discutir. Vos te venís conmigo. Estoy al frente de esto y me voy a hacer cargo, carajo. A ver, correte. Quédate. Dejalo. Soy José Font. Vengo a ver a Varela. Esperen acá. Coronel, José Font y un delegado se han hecho presentes para dialogar con usted. ¿Y ahí, Varela? ¡Deténgalos! ¡Hijo de puta, qué mierda! ¡Qué mierda! ¡No! ¡Mierda! ¡Varela, hijo de puta! ¡Hijo de puta cobarde! ¡Te vas a pudrir en el infierno! ¡Cobarde! ¡Hijo de puta! Los subordinados de Varela conocían muy bien el lenguaje de señas de su jefe. 4 tiros. Muy expeditivo, Felipe. ¿Y cómo siguió todo?
Bueno, las fuerzas de Varela, más la Liga Patriótica, ¿no?, conformada por estancieros, fueron rodeando a los focos rebeldes de la provincia, derrotándolos uno a uno, hasta que solamente quedó el de la Anita, comandado por Antonio Soto. Cuando se vieron rodeados, los trabajadores decidieron hacer una asamblea y parlamentar a ver si se entregaban o no a las fuerzas militares. Venimos a pedir a usted por medio de la presente, de la cual son portadores 2 obreros genuinos. Quiera tener la voluntad que le agradeceremos de indicarnos las condiciones exigidas por el Ejército Nacional, al cual estamos dispuestos a respetar, siempre que nos garanta la vida contra las autoridades de policía, las cuales no nos inspiran la más mínima confianza. Obran en nuestro poder 80 prisioneros, todos los cuales estamos dispuestos a entregar al ejército con la suficiente garantía de que se nos garanta nuestra vida y nuestra libertad. Dígale a ese Soto que la rendición debe ser incondicional. Que tienen 3 horas para pensarlo antes de que nos caigan tiros a todos. Escúcheme un momento, por favor. El ejército nos está demandando la rendición incondicional. ¡Incondicional! Tras una asamblea presidida por Soto, debatieron si continuar la lucha o entregarse a las tropas de Varela sin condiciones. ¿Saben lo que eso significa? Entregar todo. Entregar las armas, entregar los rehenes, entregar las propiedades, entregar todo lo que hemos conseguido en este último tiempo. Nunca habíamos llegado tan lejos como ahora. Soto y otros dirigentes les advirtieron a sus compañeros que no confiaran en el militar porque serían masacrados. Es la muerte. Varela es un canalla. Esta es una asamblea democrática. Vamos a hacer una votación y vamos a hacer lo que decida la mayoría como siempre. La asamblea decidió por amplia mayoría entregarse. Era un final insoportable para Soto, porque desobedeció la decisión de la mayoría y decidió partir a Chile con un grupo de compañeros. A los 400 trabajadores reunidos en la Anita que se entregaron, se los trató peor que al ganado que va camino al matadero. Primero, fueron despojados de sus pocos bienes materiales por los defensores de la propiedad privada. Alianzas de casamiento, dinero, cheques de sueldos, relojes, cadenitas de oro, monturas y hasta los abrigos y mantas. El botín fue repartido entre la tropa siguiendo el orden jerárquico, el oro y el dinero para los oficiales, el resto para la tropa. Luego, debieron pasar por estrechos corrales donde fueron golpeados a gusto por la soldadesca y finalmente fueron rapados con las máquinas de esquila y encerrados en los galpones de la estancia. Otros, aquellos que se los encontró con ropa de estancieros, fueron desnudados y atados a los alambrados. Amanecieron muertos de frío. El resto fue despertado violentamente y obligado a formar en 2 largas columnas. Varela en persona, acompañado de los estancieros y miembros de la Liga Patriótica, identificaban a los delegados de estancia, a los sospechosos, a los no simpáticos o no del todo complacientes, a los que se les debía más de 3 meses de sueldo. Todos ellos cayeron bajo las balas del Regimiento 10 de Caballería, comandado por Héctor Benigno Varela, quien previamente les hizo cavar a cada uno su propia tumba. En total, fueron salvajemente fusilados en todo el territorio de Santa Cruz unos 1.500 trabajadores. Para los rebeldes de la Patagonia, aquellos que solo querían ser tratados dignamente, no hubo ley, solo hubo muerte. Su verdugo, en cambio, recibiría los más grandes honores. Lejos de avergonzarse por la masacre de trabajadores o de pretender ocultarla, el poder convertiría al coronel Varela en uno de sus héroes y le prepararía un recibimiento triunfal. Como ustedes saben, hoy estamos reunidos para condecorar a un hombre cuya labor fue ejercer sin pudor la autoridad
para doblegar a los rebeldes y desbaratar así a una organización cuyo plan era la alteración del orden en todo el país. Señores, el teniente coronel Héctor Benigno Varela. Y por orden del excelentísimo señor presidente de la Nación, nombro al teniente coronel Varela director de la Escuela de Caballería de Campo de Mayo. El teniente coronel Varela sería condecorado en Buenos Aires por las autoridades nacionales. En cambio, para algunos de sus hombres en Santa Cruz no habrá homenaje alguno, más bien el desprecio de la gente común, como este grupo de mujeres del prostíbulo La Catalana que los esperaban para darles una clase de dignidad. ¿Qué hacen ustedes por acá? Nos dijeron que hay chicas. Acá están, ¿no la ves? Chicas que sepan hacer favores, digo, chicas, no es chicas. Acá favores no se le hacen a nadie, y menos a ustedes. Buenas noches. Ninguna buena noche. ¿Qué hacen ustedes acá? Estamos buscando compañía. Ninguna compañía. ¿Por qué los dejaste entrar? Tenemos esto. Y esto. Se ve que hicieron bien los deberes, ¿no es cierto? Con su jefecito. Lástima que nosotros trabajamos con hombres, no con asesinos de trabajadores. ¡Váyanse! ¿Cuándo una puta dice que no acá? Desde que se me da la gana. Vayan con sus amiguitas de gorro y de bota. Seguro que la van a pasar mejor. ¡Asesinos de trabajadores! ¡Andate a buscar tus amiguitas de gorro y bota! ¡Váyanse, hijos de puta! ¡Asesinos de trabajadores! Todo el honor que no tuvieron los hombres del ejército lo tuvieron estas valientes mujeres. De todas maneras no les salió gratis, ¿no? Las chicas estuvieron detenidas y al poco tiempo fueron liberadas por falta de mérito. Exactamente. Hace bastante tiempo que el historiador Osvaldo Bayer viene luchando para levantar un monumento a la memoria de estas chicas. De la misma manera que ya se consiguió un monumento para el valiente gaucho Facón Grande, ¿no? Efectivamente, y que se le dio el nombre en la importante calle de Río Gallegos a Antonio Soto, que tiene también un lindo monumento en su pueblo natal en Galicia. Así todo, a Varela le fue mucho mejor. Sí, pero no por mucho tiempo, ¿no? Cerrando la secuencia de un modo coherente, fueron 4 los tiros con los que Wilkens vengó a sus compañeros asesinados en el sur. Enseguida, este anarquista alemán fue encerrado en la cárcel de Caseros. Allí, sería asesinado por un integrante de la Liga Patriótica que entró a su celda disfrazado de guardia cárcel. El gobierno de Irigoyen, el primero elegido bajo la ley Sáenz Peña, llegará a su fin envuelto en contradicciones. Las mejoras sociales y una firme postura de neutralidad en las relaciones internacionales van a verse opacadas por los cruentos episodios de represión obrera. Su decisión de hacer intervenir al ejército en los conflictos con los trabajadores traerá consecuencias insospechadas para la Argentina. Y será el mismo Irigoyen uno de los primeros en pagar el alto precio de este error. En marzo de 1922, el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical designa la fórmula presidencial para las elecciones, que estaba compuesta por Marcelo T. de Alvear y Elpidio González. Irigoyen decía que Alvear iba a convocar a los ricos y que Elpidio González a los políticos de comité. Igual Alvear, muy radical que digamos, no parecía, ¿no? No, era de prosapia oligárquica, era descendiente directo de Carlos María de Alvear,
pero fue un revolucionario en los años 90 con la Revolución del Parque, después estuvo entre los primeros diputados radicales electos en 1912, después la ley Sáenz Peña, y tuvo una labor parlamentaria bastante buena. Y le gana las elecciones a los conservadores por paliza, ¿no? 460.000 votos contra un poco más de 200.000. Claro, así es. Pero a poco de llegar al poder va a asumir posturas conservadoras. Va a convocar al gabinete a gente del círculo del poder, de las familias tradicionales, y en 1924 se va a enfrentar con Irigoyen creando la Unión Cívica Radical Antipersonalista, que significaba de alguna manera dos estilos, ¿no? Que tenían que ver con modalidades metodológicas, pero también con diferente origen social. Durante los años de Alvear, el ejército adquirió un notable protagonismo y dos personajes llamados a tener un lamentable papel en la historia argentina se iban posicionando y ascendiendo en su carrera hacia el poder. El ministro de Guerra, Agustín P. Justo, logró que el presidente elevara los gastos militares de un 12 al 20% del presupuesto nacional. El otro personaje era José Félix Uriburu, quien dirigía la Inspección General del Ejército. Con Alvear vuelve al poder uno de los sectores del liberalismo conservador argentino, ¿no? Sí, los mal llamados liberales argentinos, que en realidad eran conservadores. Ya por aquel entonces pensaban que la educación y la salud eran gastos y no inversión social a largo plazo. De hecho, Alvear recorta el gasto público. Es curioso que siempre los que más hablan de recortar el gasto público piensan en educación o en salud antes que en recortar en presupuesto militar o los subsidios a empresas privadas, ¿no? Sí, tal cual. Con esa filosofía los alvearistas echan empleados públicos y frenan la importante inversión educativa que había comenzado Irigoyen. Ahora, si tuviéramos que destacar algo de la gestión de Alvear, ¿qué sería? Probablemente su política petrolera. Recordemos que uno de los últimos decretos firmados por Irigoyen fue la creación de YPF, la primera empresa petrolera estatal del mundo. De alguna manera, Alvear continúa esa política nombrando al frente de YPF a Enrique Mosconi, que va a llevar a la empresa a los más altos niveles mundiales. En 1910, Roque Sáenz Peña creó la Dirección General de Explotación del Petróleo. Su objetivo, conseguir que algún día nuestro petróleo fuera nuestro principal combustible. Pero no funcionaba. Los obreros paraban por mejores condiciones de trabajo. En los yacimientos faltaba agua. Las destilerías eran demasiado chicas. Habían pasado 12 años. Fue entonces cuando Irigoyen, casi yéndose, firmó su decreto y nació Yacimientos Petrolíferos Fiscales, la primera empresa petrolera estatal del mundo. YPF descubrió más del 90% de las reservas de hidrocarburos del país. Fundó pueblos, sembró estaciones de servicio en todos los caminos. Ah, ahí están los señores otra vez, a ver que se la saben todas. ¿Cómo me explican esto ahora? A ver. ¿Otra vez Irigoyen, Felipe? Sí. En 1928 los radicales van divididos a las elecciones. La fórmula Irigoyen-Martínez duplican votos a la fórmula alvearista, o sea, antipersonalista, Melo Gallo. ¿A dónde vamos a ir a parar? Otra vez la chuma. Felipe, decile que se quede tranquilo, que esto mucho no va a durar. Ah, ¿no? Yo sabía. Vienen los comunistas. Me voy a comprar víveres, quedan a cargo. ¿En todo el mundo estaban así de preocupados por el comunismo? En todo el mundo estaban preocupados, no exactamente por eso, estaban preocupados por otra cosa. Estados Unidos es el gran vencedor de la Primera Guerra y maneja la economía mundial. Esto hizo pensar a muchos norteamericanos que la economía próspera había llegado para quedarse y comienzan a invertir más en la bolsa, o sea, en cuestiones especulativas, más que en la producción, ¿no? Déjame adivinar, en algún momento la burbuja explotó. Sí, claro. El precio de las acciones cayó estrepitosamente y muchos accionistas se suicidan, ¿no? Mira, Felipe, un cine. ¿Vamos a ver qué dan? Ahí vamos. Me parece que ya empezó. No importa, vamos. Era el comienzo de una larga crisis que llegaría hasta mediados del 40. La recesión se generalizó y la mayoría de los gobiernos tomaron medidas contra la importación de productos o la fuga de capitales. El comercio internacional se volvió cada vez más restringido. Creció la desocupación, por lo que la demanda caía todavía más y se profundizaba el deterioro. Las crisis políticas en todo el mundo y la radicalización de posiciones llegaron en algunos casos a extremos de los que ya no se podría volver. ¿Qué les pasa, Felipe? Hicieron cortar la película. Y lo que les pasa es que la crisis afecta a las exportaciones y un modelo que los tiene como únicos beneficiarios. La Argentina se va industrializando sin que nadie lo haya planificado demasiado. A ver si entiendo bien. La crisis mundial nos obliga a fabricar en el país lo que antes importábamos. La famosa sustitución de importaciones. Exactamente. Estamos en el proceso de transición entre una economía exclusivamente agroexportadora a una economía donde la industria va teniendo cada vez más protagonismo. Ahora entiendo por qué se ofuscaban tanto los ganaderos. Sí, pero te puedo asegurar que hay mucha gente que la está pasando mucho peor, ¿eh? Era casi
fascista lo que había escrito Lugones para la primera proclama. General, confía en mí. Este discurso es mucho más tenue que el anterior. Por otra parte, convengamos que a Mussolini no le va tan mal. Disculpe, general, pero Mussolini es un asesino que ha implantado el terror en la mía Italia. A él no le va nada mal, pero lo que es al pueblo italiano. ¡Saque inmediatamente a este hombre de acá! Puedo asegurar que Mussolini, que... ¡Muerte al fascismo! ¡Muerte a Mussolini! ¡El popolo, rivoluzione! Disculpe, Lugones. En todos lados hay infiltrados. Caballeros, el Ejército y la Armada de la Patria, respondiendo al calor unánime del pueblo de la nación y a los propósitos perentorios que nos impone el deber de argentinos en esta hora solemne. Yo en esa época era un joven y estaba contra Irigoyen, porque hasta mí habían llegado las calumnias y los rumores que lo desprestigiaban, y porque no había nadie que los desmintiera y dijera la verdad. Muchas gracias, caballeros. Pero mientras el ejército y la derecha nacionalista conspiraban, había alguien que se negaba a entender que sus días en el poder ya estaban contados. ¿Y cuáles son sus preocupaciones, general? Desde hace tiempo ha llegado a mis oídos que ciertos jefes y oficiales se están reuniendo para cambiar ideas sobre la forma de apoderarse del gobierno. Anoche mismo, en la casa de un jefe del ejército, se han reunido más de 30 militares, entre los que estaban los cabecillas. ¿Y quiénes son los cabecillas? He sabido que quien los encabeza es Uriburu, apoyado por el coronel Mayora, el teniente coronel Rocco. Esos son todos unos planganas. Autoríceme a detenerlos. ¿A Uriburu piensa detenerlo también? Al primero. Él es el cabecilla, señor. Pido que no lo haga. Vigile nada más. De todas formas, creo que las cosas no son tan graves. Las cosas son gravísimas, señor presidente. Al lado suyo hay pocos leales y muchos ambiciosos y despreocupados. Y eso el pueblo lo sabe. Por eso no confía en el gobierno. De seguir así, voy a tener que desconfiar hasta de mí mismo. Irigoyen no se equivocaba. Era un momento en el que no se podía confiar en nadie. La marcha de las tropas hacia las casas de gobierno es inminente. Pero me temo que la intención de Uriburu es perpetrarse en el poder, reformar la Constitución y terminar con el régimen democrático y el sistema de partidos. Por eso los he convocado acá. Debemos tener en claro que hay que derrocar a Irigoyen, pero para constituir un gobierno provisional que convoque elecciones. Por supuesto, en un tiempo prudencial y tomando en cuenta ciertos recaudos. Justo, tenía ambiciones políticas. Pretendía derrocar a Irigoyen e intentar insertarse en una democracia por lo menos formal. Uriburu, su socio en la aventura golpista, no compartía esta idea. Soñaba con una revolución corporativa que terminara para siempre con la vida democrática. Las diferencias no tardarían en aparecer. No pueden hacerme esto en este momento, no pueden negarse. ¿Quién les dijo que cuando uno llega a ser capitán puede empezar a decidir algo? Creo haberle hecho una pregunta, capitán. No sé, mi general. Solo puedo decirle que no se han logrado comprometer más que un número insignificante de oficiales y ellos son todos subalternos. Y dígame, capitán, ¿usted conoce los motivos por los cuales se niegan a acompañar? Bueno, son diferentes motivos. ¿Y usted lo sabe? Algunos se sienten inseguros, mal dirigidos, desorganizados. ¿Qué más? Algunos dicen que temen ser cómplices de una revolución que instaure una dictadura. ¿Y usted qué opina, capitán? Yo lo acompaño a la plaza, mi general. Pero yo estoy con el general Justo. Retírese inmediatamente que lo meto preso. Que se queden en los cuarteles. Marcho con los cadetes. Con esos me alcanza y me sobra.
La gente de 1930 parece no darse cuenta de que esta entrada del ejército en la historia política va a tener consecuencias nefastas para la Argentina en el futuro. Sí, claro, ¿no? Realmente el golpe del 30 significa la irrupción del poder militar en la política argentina, pero es importante acordarse que lamentablemente aquel golpe tuvo un enorme consenso. A las 7 de la tarde del 5 de septiembre, un presidente Irigoyen absolutamente enfermo y hackeado por todos lados, delega al mando a su vicepresidente Martínez. General, noticias de la plaza. El gobierno no está ofreciendo ninguna resistencia. ¿Quiénes nos informan? Los aviones que sobrevuelan la ciudad aseguran que el pueblo está llegando a la plaza para apoyar la revolución. Que preparen la montada. La orden, general. Por favor, que me preparen el auto. A la orden, mi general. Señor vicepresidente, es sabido que Uriburu sacó las tropas a la calle y tiene pensado venir para acá. La aviación hace rato ya que está sobrevolando toda la ciudad. El pueblo ha colmado la plaza. Gritan muera el peludo, revolución. La gente ya está agolpándose a la puerta de la Casa Rosada. Si quiere asómese a la ventana, véanlos. En cualquier momento los tenemos acá. No podemos arriesgarnos a que haya un desborde. No quiero actos violentos. Señor vicepresidente, en estos momentos marcho hacia la ciudad al frente de la primera, segunda y tercera división del ejército. Algo tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es abandonar el edificio. No, para nada. ¿Cómo dice? Espero a mi llegada encontrarme con su renuncia y con la del señor presidente. Que prepare mi auto. Discúlpeme, no estamos de acuerdo. ¿O se atreven? Soy el presidente. Por eso le exigimos una definición, señor presidente. No sé lo que pretenden, pero mi decisión ya está tomada. Ordeno abandonar la casa de gobierno ahora mismo. Los hago responsables de cualquier derramamiento de sangre. La definición que le estamos pidiendo es la resistencia o la renuncia, señor presidente. ¡Jamás! ¡Jamás van a obtener de mí la renuncia! ¡Jamás! Y no voy a ofrecer resistencia. He dicho que no quiero violencia. Ni lo uno ni lo otro. Ni renuncia ni resistencia. Y si no les gusta, aquí tienen. Mátenme. Las fuerzas golpistas parten del Colegio Militar de la Nación, con asiento en San Martín. Son 1.500 hombres, la mayoría cadetes. Y cuando llegan a Buenos Aires son recibidos por la gente que colmaba las calles con aplausos. ¿Pero no había ninguna resistencia al golpe? Sí, hubo algunos tiroteos entre militantes radicales y las fuerzas golpistas. Uno frente a la ESMA y otro en la confitería del Molino, a la puerta de la confitería del Molino. Según las crónicas de la época, la gente le arrojaba flores a las tropas desde los balcones de la Avenida de Mayo. Sí, desde este edificio donde funcionaba el diario Crítica se podía escuchar una sirena y una arenga a favor del golpe. ¡Atención! El general Uriburu al frente de las tropas viene hacia la ciudad para poner término al gobierno que nos avergüenza. Felipe, a Irigoyen lo destituyen como si fuera un tirano. Sí, mientras grupos de civiles atacan el héroe radical La Época, Irigoyen se dirige a La Plata a buscar la resistencia al Regimiento 7, pero cuando llega se da cuenta que es inútil y presenta su renuncia. Las fuerzas golpistas llegaron a la Casa Rosada a las 17 horas de aquel sábado 6 de septiembre. Entraron. Ya están acá. Esto es intolerable. Exigimos una definición. Mi única opción es pegarme un tiro. Esa no es una actitud propia de un presidente de la nación. Yo ya no soy ni presidente ni nada. Buenos días, señores. Señor vicepresidente, el general Justo y yo, el general Uriburu, venimos a restaurar el orden y la seguridad que el pueblo necesita. De manera que en nombre de las Fuerzas Armadas en su conjunto y del pueblo de la nación argentina, le exigimos su renuncia y la del señor presidente. No pienso renunciar, así que si quiere máteme. Ahí está mi arma. Señor vicepresidente, por favor no me haga las cosas más difíciles. Yo no he venido aquí a crear mártires. Yo no sé para qué está acá, pero si está esperando que yo diga algo, le aclaro que no tengo nada más que decir. No
Nunca se supo qué le dijo, pero después de que Justo le habló al oído, Martínez renunció. Saludo en vosotros a la fuerza cívica que condensa y expresa con fervor el espíritu genuino de la Revolución de Septiembre. Sois hijos de ella. La habéis aclamado el día memorable en que la República era salvada del vilipendio y de la bancarrota, y la defenderéis con vuestra vida como se defiende a la patria amenazada. Es innegable que el golpe del 30 tuvo bastante apoyo popular. Los medios se regodeaban con la supuesta inacción de los políticos y hasta Carlos Gardel le dedicó un tango. Sin embargo, la reacción de los militares fue menos contra los errores del radicalismo que contra sus virtudes. El segundo gobierno de Irigoyen había avanzado firmemente en el proceso de nacionalización del petróleo y obstaculizado varios negocios del capital extranjero. En contrapartida, una de las primeras medidas adoptadas por el gobierno de Uriburu será intervenir YPF y apresar a su director Enrique Mosconi. Más de la mitad de los integrantes del gabinete de Uriburu están vinculados a compañías extranjeras de petróleo. ¿Casualidad? Más allá de toda la retórica patriota, el golpe contra Irigoyen no era otra cosa que la restauración del régimen. La explosiva mezcla de liberalismo económico y totalitarismo político sería una marca registrada de muchos de los futuros golpes latinoamericanos. Very, very Hice un gobierno de la más alta razón de Estado, con toda la circunspección debida, pero sin ostentaciones ni aparatos algunos, de justicia retributiva y llena de cuidados para remediar todos los males, sobrio y sencillo al alcance de todos, desde los más modestos hasta los más encumbrados elementos, sin exclusiones algunas, saturando de bondades para todos. Y dije que bajo la bóveda del cielo argentino no habría desamparo para nadie, como sucedió. El médico le detecta cáncer de laringe, lo mandan a Buenos Aires y muere poco después, el 3 de julio de 1933. La familia rechaza el hipócrita duelo decretado por el gobierno del general Justo. Al día siguiente, una multitudinaria manifestación que cubre 30 cuadras acompaña al viejo líder hasta el cementerio de la Recoleta, donde será depositado en el Panteón de los Caídos de la Revolución del 90. El general Uriburu había asumido legalmente la presidencia con la anuencia de la Corte Suprema de Justicia el 8 de septiembre frente a una plaza de Mayo repleta. Sus primeras medidas de gobierno fueron cerrar el Congreso, intervenir las provincias y las universidades. Además, declaró el estado de sitio, prohibió toda actividad partidaria y estableció una feroz censura sobre la prensa. Uno de los primeros decretos de la dictadura de Uriburu fue establecer la pena de muerte. Inmediatamente se crean los pelotones de fusilamiento por los que van a pasar radicales, socialistas, comunistas. Así cae el célebre anarquista Severino Di Giovanni. Claro, Severino Di Giovanni había llegado a la Argentina huyendo de Italia en 1923, huyendo del fascismo, ¿no? No eran gente especialmente tranquila. No, para nada. Eran lo que se llamaban los anarquistas expropiadores. Los asaltos se hacían para destinar esos fondos a actividad política, sindical. También hacían atentados. Claro, de hecho, señor Giovanni participa en varios atentados con bomba que dejan saldos de varios muertos. Muertos que no en todos los casos tenían que ver con gente ligada a la lucha política o a las fuerzas represivas. No, desde ya. Después de 10 años de persecución es la dictadura de Uriburu la que logra capturar a Di Giovanni. Lejos de someterlo a un juicio justo, lo someten a torturas y un tribunal militar termina condenándolo a muerte. Acá mismo, en la misma penitenciaría en la que estuvo un tiempo Radowitzki. Exactamente. Lo que es la Plaza Las Heras será la penitenciaría y en el patio de esa penitenciaría va a ser fusilado Severino Di Giovanni. El mismo Roberto Art cubrió el episodio para el diario El Mundo y nos dejó una de las crónicas más escalofriantes contra la pena de muerte. El condenado camina como un pato. Se sienta reposadamente en el banquillo, apoya la espalda y saca pecho.
Un suboficial le cruza una soga en el pecho para que cuando los proyectiles lo maten, no ruede por tierra. El suboficial quiere vendar al condenado. Déjelo sin venda. Mira tiesamente a los ejecutores. Emana voluntad. Si sufre o no es un secreto, pero permanece así, tieso, orgulloso. ¡Pelotón! ¡Firme! ¡Apunten! Las balas rompen la soga. El cuerpo cae de cabeza y queda en el pasto verde con las manos tocando las rodillas. Fogonazo del tiro de gracia. Las balas han escrito la última palabra en el cuerpo del reo. El rostro permanece sereno, pálido, los ojos entreabiertos. Un herrero martilla los pies del cadáver. Quita los remaches del grillete y de la barra de hierro. Un médico lo observa. Certifica que el condenado ha muerto. Un señor, que ha venido de frac y con zapatos de baile, se retira con la galera en la coronilla. Pienso que a la entrada de la penitenciaría debería ponerse un cartel que rezara: está prohibido reírse. Está prohibido concurrir con zapatos de baile. La ejecución de Severino Di Giovanni marca de un modo claro el final del anarquismo como corriente capaz de representar a vastos sectores populares. En contrapartida, revela el verdadero signo represivo de aquel gobierno al que algunos sectores bien pensantes de la Argentina recibieron con alegría. La dignidad con la que aquel hombre idealista y violento enfrentó a sus ejecutores contrastaba con el oscuro escenario de un país en el que estaban por ocurrir episodios cada vez más indignos.